Entonces, en esta clase vamos a trabajar conceptos básicos de lo que es una matriz. Ustedes ya han trabajado con matrices. Un vector es una matriz, para que lo vayan bien. Un vector es un caso particular de una matriz. Entonces, voy a hacer un repaso general, ¿cierto? Ahí vamos a mirar ecuaciones lineales y voy a definir varias cosas. Ojo, cuando en álgebra lineal y en matemáticas se define, esas definiciones usted las toma como palabras de Dios. O sea, son cosas que ayudan a cuadrar algunas propiedades en matemáticas, entonces yo las asumo como si fuera una verdad. Por ejemplo, yo defino 0 factorial es 1. Usted no cuestiona eso. 0 factorial es 1 y ya. Y le preguntan, hey, ¿por qué? Ah, porque así lo definieron. ¿Por qué lo definieron así? Para cuadrar la definición de factorial. ¿Está bien? ¿Me están entendiendo? Entonces, voy a hacer un repaso, después defino algunas cosas que son como importantes. Tipos de matrices los voy a dar para la otra clase y vamos a trabajar algunas operaciones y propiedades de las matrices. Cuando dos matrices son iguales, cómo se suman dos matrices, cuál es el producto de una matriz por un escalar. Listo. Entonces vuelvo y les recomiendo que vayan tomando apuntes, que no me va a salir de las notas para el parcial. Listo. Entonces, vamos a mirar. A ver, yo tengo una ecuación. Entonces, si yo tengo una ecuación de este modo, 3x, ¿cierto? Más 2y. Entonces me van a ayudar. 3x más 2y menos 12 igual a 0. Entonces, ¿eso qué representa? Hagan memoria de geometría. ¿Eso qué representa? Una ecuación general, ¿no? ¿De qué? Eso representa un plano, una elipse, una circunferencia, representa una recta, representa una esfera, un círculo, representa una parábola. ¿Qué representa eso? Profe, yo creo Recta. que una recta, porque Ah, no listo. está ¿En dónde? lineal. En el Es espacio. en el espacio. O en el plano. En el plano. En el plano, perfecto. Entonces la ecuación de una recta en el plano XY. Listo. Entonces, es la ecuación de una recta. Pues obviamente si vos graficas esa recta, los dos ejes, te da algo como esto, ¿cierto? ¿Hay recta en el espacio? Sí, hay rectas en el espacio. Entonces, vamos a decir que la ecuación de una recta, sí, es una ecuación lineal. Y esa ecuación tiene coeficientes. Por ejemplo, voy a marcar los coeficientes en rojo. El 3 es un coeficiente, el 2 es un coeficiente. Hay algo que llama el término independiente o el término constante, ¿cierto? Y también están las létricas, que no son létricas, sino que son ¿qué? Variables. Entonces, esta ecuación es una ecuación lineal, sí, en dos variables. ¿Cuáles son las variables? Pues las dos variables son la variable x y la variable y. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, entonces, una recta, cuando yo la dibujo, yo tengo la necesidad de colocarle estas dos flechitas, ¿cierto? Porque la flecha te indica que la recta sigue o es continua desde menos infinito hasta infinito. Vamos bien, o sea, el dominio de la recta son todos los reales y el rango de la recta son todos los reales. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable
puede tomar cualquier número real. Y la variable y también puede tomar cualquier número real. Listo. Entonces, vos sabés que una recta se determina por dos puntos. O sea, si yo conozco dos puntos que están montados sobre la recta, yo tengo la recta. Entonces, usted, si va a graficar esa recta, ¿usted qué es lo que haría? Poner Haría los valores. puntos. Consigo dos puntos, ¿cierto? Dos puntos. El punto 1 que puede ser x1, y1, y el punto 2 que puede ser el punto x2, y2, ¿cierto? Entonces usted le da cualquier valor a x y le da cualquier valor a y y ahí encuentra los valores. Entonces vos tenés lo siguiente, 3x más 2y menos 12 igual a 0. ¿Vamos bien? 3x más 2y menos 12 igual a 0. ¿Listo, muchachos? Sí. Entonces, aquí va x y aquí va y. Usted le da cualquier valor a eso. ¿Por qué le puedo dar cualquier valor? Porque el dominio de la ecuación lineal es cualquier número. Cuando yo digo x pertenece a los reales, estoy diciendo que el dominio de la variable es cualquier número. Y el número más fácil que hay, o el que ustedes saben de la tabla, es el 0, ¿cierto? Entonces tú dices, bueno, voy a cambiar x por 0. Y cuando cambio x por 0, entonces encuentro el valor de y. Un ejercicio de sustitución muy fácil. 3 por 0 da 0. 2 por y da 2y. Menos Y 12, sería 6. eso es igual a 0. Perfecto. 2 veces y es igual, el 2 está restando, pasa a sumar. Y y vale 12 medios. O como dijo el compa, y vale 6. Y con este tenés las coordenadas, ojo, las coordenadas del punto. Entonces las coordenadas del punto son 0 para x, sí, 6 para y. Y ese punto lo voy a tachar aquí en rojo, va a ser, perdón, este. Listo. Cuando la x vale 0, perdón, esa recta no es. Esa recta no concuerda. Ese punto es este. Cuando la x vale 0, la y vale 6. ¿Sí está bien eso, muchachos? Sí, profe. O sea que eso quedaría por acá. Y vos puedes dar cualquier número, ¿cierto? Vos puedes seguir jugando con esto, con la ecuación de 3x más 2 veces y, ¿cierto? Eso es igual a 12. Entonces vos le puedes dar a esto cualquier número. Hay gente que le gusta sacarse los ojos solos y dicen, bueno, ¿qué pasa si la x vale pi? Pues si la x vale pi te van a aparecer números irracionales. Entonces vos te das cuenta que vos le pones valores fáciles, ¿cierto? Es más, yo le pondría 0 aquí, porque la y es cualquier número, entonces despejaría y. Entonces que te queda 3x más 0 vale 12, o sea que x vale 12 tercios. Conclusión, la x vale 4. Como la x vale 4, el segundo punto va a ser 4, ¿coma qué? 0. 0. 4,0. No hay de otra. Entonces 4,0 es un punto que queda por acá y como les había dicho al principio, una recta queda determinada por dos puntos. O en otras palabras, si yo conozco dos puntos de una recta, pues conozco todos los puntos de la recta. Mírenlo ahí, usted coge una regla y traza los puntos tal que se unan y ahí te está dando la gráfica. Y ya tenemos una línea recta. Entonces, ¿qué pasa si usted le da x vale 1? Pues si x vale 1, la y le da por acá.
O sea, cualquier punto que usted encuentre va a estar montado sobre la recta. Eso es importante. Cuando yo digo va a estar montado sobre la recta, lo que estoy diciendo es que el punto satisface la ecuación de la recta. ¿Sí o no? Bueno, pregunta hasta ahí. Entonces yo puedo escribir de manera general la ecuación de una línea recta. En dos variables. Entonces, de manera general, la ecuación de una línea recta en dos variables se podría escribir así. Yo podría escribir, bueno, A por X más B por Y más C igual a 0. Y ahí estoy escribiendo la ecuación de una línea recta, ¿cierto? Donde A, B y C se dice que son constantes. Nosotros también lo conocemos como parámetros, constantes. Vamos a utilizar la palabra constantes. Listo. Y X y Y ¿son qué? Son las variables. Entonces aquí lo que tendría es una ecuación lineal de dos variables. Listo. Por acá está sonando esto. Alguien escribió. Listo. Dylan, las clases las pueden ver aquí en el canal de Teams o la puedes ver en Mil Aulas. Bueno, entonces volvemos acá. Esto es una ecuación lineal ¿de cuántas variables? De dos variables. Dos. Perfecto. Listo. Si yo tengo una ecuación lineal de tres variables, voy a tener esta forma. A por X más B por Y más C por Z igual a 0. Y esta señorita es una ecuación lineal de tres variables. ¿Cuáles son las variables, muchachos? Pues ahí se ve muy fácil. X, Y Z. Pregunta hasta ahí. Profe, entonces esa de tres variables no tiene término independiente. Ah, sí, me lo tragué. Pongámoslo aquí, igual a D. ¿Listo? Gracias por ese. Bueno, esta es la ecuación de una línea recta. ¿Esta es la ecuación de qué? Profe, también de una línea recta. Pero en el No, espacio no. no. ¿Seguros que es de línea recta? Profe, yo creería que sí, porque no hay ningún término elevado a nada, todo está A ver, por a la ejemplo, 1. yo tengo esto, 3x más 5y más 7z igual a 2. Vamos a graficarlo. En el espacio. 3x más 5y más 7z igual a 2. Listo. Vámonos en el espacio. ¿Eso qué es, muchacho? Una línea recta. Un plano. Pilas pues con eso. Es la ecuación de un plano. ¿Sí recuerdan? Sí, ya recordamos. Pues yo ya recordé. Recuerden que, a ver, la ecuación de una línea recta en el plano ya tocaría escribirla de la manera simétrica o paramétrica o de la manera vectorial, ¿cierto? Pero esto te representa un plano. Si D vale 0, es un plano que pasa por el origen. Si D vale 0. Entonces miren que la ecuación de un plano es una ecuación lineal en tres variables. Listo. Vamos a mirar algo que es muy importante que lo entiendan en este momento para el curso. Las variables yo las puedo nombrar como quieran. Normalmente las variables no importa el nombre, ¿cierto? Le puedes poner a eso cualquier nombre.
Cuando nosotros estamos en R2 o cuando estamos en R3, es fácil asignarle nombres X, Y, Z, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿cómo sería la ecuación general? Una ecuación lineal con n variables. Retomo. Acá tengo dos variables, eso está claro, miren, 1 y 2. Acá tengo tres variables, 1, 2, 3. Yo lo que quiero hacer énfasis en que ustedes sean conscientes de que el nombre que yo le ponga a las variables no importa. Pero hay nombres que me van a facilitar más el trabajo que listo. Por ejemplo, si ya es de 4 variables, pues sería una ecuación de esta forma. AX más BY más CZ. Aquí me tocaría invitarme otra letra, más DW, ¿cierto? Más F igual a 0. Miren que aquí ya metí otra variable rara, entonces ya como que me está acabando el alfabeto. Listo. Entonces, si ya es de n variables, ya la cosa es como más fregada. Entonces, a lo que voy es al uso de los subíndices. Entonces, una ecuación lineal de n variables va a ser de esta forma. Yo podría decir A más B más C más sí, pero si yo le pongo un subíndice, ya diferencio. Por ejemplo, el coeficiente 1 por la variable 1, más el coeficiente 2 por la variable 2, más, como es n variables y no sé cuánto vale n, generalizo y pongo más el coeficiente n por la variable n, más un término independiente, ¿cierto? Igual a 0. Por lo que es lo mismo, poner el término acá. Al otro lado al igual y no hay problema. Igual al término independiente. Listo. Entonces, esto es una ecuación lineal de ¿cuántas variables? De n variables. Muchachos, ¿me entienden? Yo aquí tendría que decir que todos los A, para decir todos los A, yo digo todos los A sub I y también el B son números reales. ¿Cuáles números reales? Cualquier número real. Y eso es una ecuación lineal. Este curso se va a ocupar de resolver ecuaciones lineales. O sea, ustedes aquí tienen una gala muy fácil porque no vamos a resolver, por ejemplo, en matemáticas básicas vieron la ecuación cuadrática, PRUN, la ecuación cúbica de orden superior, la senoidal, la cosenoidal, cualquier exponencial, la logarítmica. No, aquí no vamos a funcionar con eso. Aquí solamente van a ser ecuaciones lineales. Y esas ecuaciones lineales van a tener esta forma. Muchachos, preguntas. Profe, Señor. ¿qué diferencia hay entre tener más variables? Por ejemplo, de las que ya conocemos en R3, hasta R3. Vos en geometría trabajaste con Rn, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que las variables van de acuerdo a la naturaleza de los problemas. Esto siempre está enfocado a resolver problemas. Entonces, mira, te la pongo así. Vos tenés una variable y hay otra variable que depende de esta. Entonces, yo digo que y depende, sí, de x. Hasta ahí vamos. Por ejemplo, vos podés determinar una variable en la realidad, digamos, por ejemplo, la posición. Y otra variable que sea independiente, que es, por ejemplo, el tiempo. Entonces, si vos vas caminando, pues donde vos vas a estar parado depende de cuánto tiempo ha pasado. Vas a ir de aquí a Cali. ¿De qué depende tu posición?
pues del tiempo que ha pasado a partir de que saliste de Medellín. Entonces mira que aquí hay una variable que depende de una variable, pero pueden haber, por ejemplo, esta variable z puede depender de dos variables. Por ejemplo, la temperatura puede depender, digamos, de la presión. ¿Y de qué más puede depender la temperatura? De los... No. De clima. ¿De qué más puede depender? ¿De qué? La temperatura. ¿De qué depende la temperatura? Fricción. Listo, ¿de qué más? El Lo material. más importante, el volumen. O sea, no es lo mismo calentar una gotica de agua a calentar 1 litro de agua, ¿cierto? Entonces la temperatura depende de cuánta cantidad vas a depender. Entonces mira que aquí la temperatura depende de dos variables. ¿Vamos bien? Entonces, por ejemplo, si vos tenés una ciudad como Medellín, que es una ciudad tan caótica, digamos que Medellín está supremamente bien distribuida, ¿cierto? Y estoy dibujando las calles y las carreras. Y estos cruces es donde están los semáforos. Entonces ahora yo te voy a decir de qué depende la circulación vial en Medellín. Ajá, entonces aquí sí hay muchas variables. Mira, dependen de los carros que entren aquí, de los carros que entren aquí y salgan por acá y por acá. ¿Sí me entendés? O sea, el número de carros es una variable y dependiendo de cada esquina va a ser una variable diferente. Por ejemplo, esta puede ser la esquina 1, esta puede ser la esquina 2, esta puede ser la esquina 3. Entonces, el número de variables me lo da lo que yo esté estudiando. Y la cosa es que a mayor número de variables, pues el estudio o el análisis debe ser obviamente más complejo, ¿cierto? Pues si yo estoy estudiando la posición normalmente depende del tiempo, entonces yo no tengo problema con mirar el tiempo y cómo cambia la posición, ya puedo encontrar otras cosas que son la velocidad, la aceleración. Pero si yo estoy estudiando cosas complejas, por ejemplo en el mundo de las finanzas, ¿de qué depende el precio del dólar? Entonces, si yo te digo el precio del dólar, nosotros no vamos a tener un sistema de referencia ni de 3 ni de 2 variables para graficarlo, porque el precio del dólar depende de muchas otras cosas. Entonces, la idea es que vos vas contextualizando de que cuando estés hablando de variables, estás hablando de dimensiones o valores que son reales, aplicados a ejercicios que nosotros diariamente vivimos. ¿Cuál es el problema del estudiante? Que el estudiante ve esto todavía como si esto fuera una X de xilófono y no entiende qué implica esto y no entiende qué implica esto. Y esas ecuaciones lo que son modelos de la realidad. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es modelar eventos que se puedan modelar con sistemas lineales. ¿Te respondí la pregunta? Sí, muy bien, profe, me quedó muy Listo. claro. Entonces, esto es una ecuación lineal, ¿cierto? Solamente una ecuación lineal. Y lo que me interesó aquí fue mostrarles el uso del subíndice, que el uso del subíndice en esta materia va a ser vital. Si usted lo entiende desde ahora, esta materia se le va a ir fácil. Bueno, entonces, ¿cómo sé yo que una ecuación es lineal? Tiene exponentes mayores a 1. Exacto. Entonces, lo primero, todas las variables son de grado 1. ¿Cuál más? ¿Cuál otra condición? Miren la ecuación y traten de deducirla. O sea, voy a escribir aquí en rojito. Mira que el exponente de esta variable es 1, el exponente de esta variable es 1, el exponente de esta variable es 1. Listo. Acá, el exponente es 1, 1. Acá en la de 3, x a la 1, y a la 1, z a la 1. Esa es la primera condición, que absolutamente todas las variables que se encuentren en la ecuación sean de grado 1. Listo. La segunda condición, ¿cuál es? Profe, de pronto es que al menos una variable tenga un coeficiente.
Todas van a tener coeficientes. Por ejemplo, decime una variable sin coeficientes. Si vos me decís X, ahí está el coeficiente. Disculpe, diferente de cero. Es 1. Diferente de 0. El 0 también entra. Por ejemplo, aquí yo podría decir AX más BY más 0 veces Z más C igual a 0. Ahí está el 0 como coeficiente. Por ese lado no puedes discriminar. Vos puedes decir lo siguiente. Hombre, miren que en las ecuaciones lineales no aparecen multiplicaciones ni divisiones entre variables. Por ejemplo, si vos tenés X por Y igual a 1, vos sabes que esto no es una ecuación lineal, porque X está multiplicando a la Y. ¿Me hago entender? Las variables no se están multiplicando y no aparecen dividiendo nunca. ¿Listo? Y la tercera condición es que no hay... Profe, pero no se multiplican ni se dividen entre variables. Entre variables, exacto. Es que yo puedo dividir, el coeficiente es un número real, entonces cuando yo digo que el coeficiente es real, entonces, por ejemplo, 1/3 de X más Y igual a 0, esto es lineal. ¿Aparece una división? Sí, pero no entre variables. ¿Listo? Listo. Bueno, y la otra es que no tengo o que en la ecuación no aparecen funciones trascendentes. Pero entre el exponente y la variable sí puede haber multiplicación y división. Pues multiplicación siempre hay, Claro, división. claro. Es que de entrada aquí hay una multiplicación, ¿cierto? Sí, Aquí también hay una multiplicación. La otra es que no hay funciones trascendentes. Listo. Que implican variables. Profe, pero ¿cómo así que trascendentes? No entiendo. Bueno, las funciones trascendentes se pueden resumir fáciles. Todas las trigonométricas, aquí para mencionarle algunas, todas las trigonométricas son trascendentes. La exponencial, por ejemplo, e a la x, esa es trascendente. La logarítmica, por ejemplo, logaritmo natural o logaritmo en base 10 de x, es trascendente. Entonces mira que aquí en la ecuación lineal por ningún lado aparecen esas funciones, o funciones raras, ¿cierto? Por ejemplo, aunque esta no es trascendente, esta ecuación no es una función lineal, porque aparece esta raíz. ¿Sí o no? Porque es que cuando yo meto esta raíz, me aparece... esto lo podría yo escribir así, x dividido x a la 1/2. Entonces mira que aquí ya hay una división entre variables. Esa aplicaría en la primera. Entonces, con esos tres criterios, muchachos, yo creo que ya nos podemos dar pie a entrar como en el mundo del álgebra lineal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Y ustedes me van a decir si las ecuaciones son lineales, sí o no. Entonces, en rojo voy a poner las que sí, y en moradito, perdón, en rojo las que no, y en moradito las que sí. La primera es lineal, ¿sí o no? Sí. 3 Sí. más 2 igual a 7. Sí, sí. Tiene ¿cuáles son los coeficientes? 3 y 2. 1. 1. Exacto. ¿Cuál es el término independiente? 7. 7. Listo. O sea que la primera sí es una ecuación lineal. ¿De cuántas variables? 2. 2. La segunda. No. Profe, no. Sí. Sí. Sí, profe.
Pero no hay Claro. constante. Mire, No importa. Las constantes son Así uno, es. ¿no? Está todos los implícita coeficientes son 1. en los Míralo coeficientes. acá. Ah, sí, sí. Todos los coeficientes son 1. Listo. No hay multiplicaciones ni división entre variables. No. Y fuera de eso no aparecen funciones raras. O sea que esta señorita es una ecuación lineal en 4 variables. De 4. Listo. Esta. Sí, profe, yo creo que también es lineal. No, profe. Pero No, no por sí. la raíz. No, No, Yo creo por que la no por la raíz. raíz. Por la raíz. Ah, sí. La No, raíz. porque no, 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 pero- porque esa Muchachos, raíz Es es una constante. una porque variable. la raíz no es tan variable. Sí, Y La además, raíz no la está raíz involucrando variables. La raíz de 2 es un número ración real. Exacto. Entonces Sí. esta señorita sí es una Sí. ecuación lineal De en 3 3 variables. variables. Sí, sí. O sea, la raíz no está involucrando a las variables. La cuarta. No, No. No. No, porque es trigonométrica, ¿no? porque tiene una identidad. Pero miren que esto se puede escribir así. Pero no. Eso del coeficiente, no. Sí. Más bx2 igual Y a un la es número. una constante. La En E. este caso, b es una constante. Ah, bueno, esto es c. En este caso, esta b vale menos 4 y en este caso la a vale seno de pi medios, que eso es una constante. O sea que esta señorita sí Entonces es. sí. Sí, sí. ¿De cuántas variables? De 2. dos. La quinta. No. Pero esa Profe, sí no no. es. No es, No. no, es está porque se están multiplicando dos multiplicando variables. Eso no reconecta la mía. Tampoco. Tampoco. Tampoco, porque esa variable está con el exponencial. Es el Este es el que me exponente. quita la linealidad. Este me quita la linealidad. Esta tampoco, porque este me quita la linealidad. ¿Sí o no? Sí. Y esta. Sí, sí es. No, Profe, Eso no, porque porque están dividiendo las variables. dividiendo las No, variables. porque aparecen variables que están dividiendo. 1 dividido x, 1 dividido y. Esto no es una ecuación lineal. ¿Listo? Ok. Perfecto. Pregunta hasta ahí. Profe, el constante simplemente puede ser 0. El término. Cualquier número real. No me saquen el 0 del baile, que el 0 aquí se van a dar cuenta que es importantísimo. Ok. Entonces nosotros nos acostumbramos a encontrar soluciones de ecuaciones lineales. Listo, entonces voy a dar lo que es una solución de una ecuación lineal. De una ecuación en general, pero como estamos en ecuaciones lineales, de ahí viene el nombre de esta materia, álgebra lineal. Entonces, una solución de una ecuación lineal es una sucesión de n números reales. N. Los voy a numerar. El número 1, el número 2, el número n. Listo. Ordenados de modo que la ecuación se cumple. Listo. ¿Cuándo se cumple esa ecuación? Cuando estos valores se sustituyen en la ecuación.
Listo. O sea que usted lo que hace es cambiar X por el valor S. Entonces, si es el valor 1, lo cambia por S1. Si es el valor 2, lo cambia por S2. ¿Me entienden? Si es el valor N, lo cambio por Sn. A ver, una ecuación lineal sencilla. A ver, yo tengo esta ecuación. 3x más 6 igual a 15. Entonces, ustedes en básicas lo que hacían era despejar. ¿Recuerdan? Entonces, usted decía, este está sumando, pasa a restar. 3x es igual a 15 menos 6. Entonces, 3x vale 9. O sea que x vale 9 tercios. Entonces, x vale 3. Esto es una solución de esta ecuación. Porque si usted cambia x por 3, pues le da, ¿cierto? 3x más 6, ¿cuánto da? Esto da 3. Cambio x por esta solución. 3 por 3, 9. Y 9 más 6 me da 15. Y este 15 es el que me está dando aquí en la ecuación. ¿Listo? Entonces se dice que x igual a 3 es una solución del sistema. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, entonces vamos a tirar una ecuación de dos variables. Esta era una ecuación de una variable. Vamos a tirar una ecuación de dos variables. Entonces vos por ejemplo, y tenés esto. 3x menos 9y igual a 15. Es una ecuación lineal. Claro. Sí, sí. Claro. Listo. ¿Cómo se resuelve eso? Entonces vos podés hacerlo de dos formas. La primera forma, Con los despejando y. Entonces vos podrías decir 9y es igual a 15, perdón, a 3x menos 15. Esa es una. O sea que y es igual a 3x menos 15 dividido 9. ¿Sí o no? O sea que y es igual a 3 novenos de x menos 15 novenos. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale y, perdón? Entonces y valdría, simplificando, tercera, un tercio de x, tercera, 5 tercios. ¿Listo? Ahí despejé una variable. O por el otro lado podría despejar x. Vengámonos por acá y voy a despejar x. Entonces te queda 3x es igual a 9y, ¿cierto? Más 15. O sea que x vale ¿cuánto? El 3 pasa a dividir, ¿cierto? O sea que x vale 3y más 5. ¿Me equivoqué o no? Muchachos. No, pero ahí está bien. Listo. Bueno, yo confío De en cualquiera de las dos, vos podés encontrar el conjunto solución, ¿cierto? Ojo que yo este conjunto solución no dije que habían una solución o dos, no, eso puede tener muchas soluciones, puede tener una solución o puede que no tenga solución. Bueno, entonces acá voy a cambiar la X por una letra. En este curso vamos a utilizar estas letras, S, T o R. Y estas letras las vamos a llamar como parámetros. Entonces,
Esta variable que está aquí se llama variable libre. ¿Cuál sería la variable libre aquí? La que no está despejada. Sería la y. En este caso, variable libre. Listo. Y entonces lo que vos haces, bueno, vos no tenés que hacer los dos métodos. Yo despejé las dos variables, pero no, usted despeja una sola. Entonces, por ejemplo, de acá, vos decís que la variable libre es igual a un parámetro. Ese parámetro es t. Entonces de aquí te sale lo siguiente. Cambias x por t. Entonces te queda y es igual a 1/3 de t menos 5/3. Y aclarás que t es un número real. Y aquí te sale el conjunto solución, ¿cierto? De esa ecuación lineal en dos variables. Si vos hubieras despejado la x, decís que el parámetro, perdón, que la variable libre es un parámetro. Cualquier letra, ¿puedo utilizar t? Sí, puedo utilizar t. Entonces pongo s. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación? X es igual a 3s más 5. Y tenés que aclarar que s, ¿qué es? Un número real. Listo. Muchachos, díganme un valor de s que me dé un valor de x. Entonces, de 0. De manera particular, vos puedes decir, vea, si la s vale 0, sí, entonces x vale ¿cuánto? De una de aquí, ¿cuánto da? 5. 5. Entonces tengo un punto. Aquí al punto. 5,0. Está bien. Y de acá, de esta ecuación, que es una ecuación paramétrica, yo podría decir que si te vale 0, da 5/3, lo va a tirar más fácil. Si te vale 3, o cuánto, no sé, lo que quieran. ¿Te vale 0? Sí. ¿Te vale cuánto? Menos 5/3. Y entonces, como esto es una ecuación lineal, cuando yo la grafico, me va a dar una línea recta. Y estos dos puntos tienen que estar montados en esa línea recta. ¿Qué pasa si yo le doy otro valor a otro parámetro? Pues estoy encontrando otro punto de la línea recta. Eso es como todo lo que tiene que ver con la solución de ecuaciones en línea recta. Entonces vos aquí tenés infinitas soluciones. Sí, es que tenés infinitas soluciones, porque tenés los reales. Muchachos, pregunta hasta ahí. Profe, Dale. los parámetros simplemente es por darle un nombre, pues, para irnos por esa línea o tienen algún significado especial. Tienen un significado, sí. Entonces, yo lo estoy explicando aquí muy someramente, pero después lo voy a explicar muy minuciosamente. Esto lo que quiero es solamente introducir el concepto de lo que es una solución en una ecuación lineal, ¿cierto? Bueno, esto entra a cualquier ecuación, pero como estamos viendo lineal. Pero entonces lo que yo hago aquí es encontrar una solución general, ¿cierto? En donde yo parametrizo. Y después te vas a dar cuenta que de ahí van a salir unas cosas, pero súper locas. Muchachos, ¿cómo van? ¿Me están entendiendo o están perdidos o voy muy rápido? Yo creo que bien. Sí, profe, pues está entendiendo. Sí, Por hasta el mí momento va muy bien. Ok, bueno, entonces ya hablamos de una ecuación lineal, ¿cierto? Entonces, una ecuación lineal tiene esta forma: una sub 1 por un x sub 1 más una sub 2 por un x sub 2 más
un coeficiente cualquiera por una variable enésima y eso lo igualo a un término independiente. Esto es una ecuación lineal de ¿cuántas variables? N. De n variables. N variables. Ahora, yo puedo tener varias variables, perdón, varias ecuaciones. ¿Sí o no? Por ejemplo, si fuera de 2 por 2, esto sí lo han visto ustedes, yo puedo tener dos ecuaciones, dos incógnitas. Y normalmente decimos que esto es de 2 por 2. Las dos ecuaciones, números iguales. Las dos incógnitas, dos variables. Listo. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas. Ayúdenme. Vamos a hacerlo de manera intuitiva. Entonces yo podría decir, bueno, dos ecuaciones lineales van a ser de esta forma. En dos variables, a por x más b por y igual a c. Puede ser, ¿cierto? Y otra ecuación entonces sería d por x más a, b, c, d, e por y igual a f. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Entonces, a ver, si yo tengo x más y igual a 3 y tengo x menos y igual a menos 1, entonces vos de aquí podréis sacar los coeficientes. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale? Por independencia lineal, ¿cierto? ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale c? ¿Quién me ayuda? Comparando esto con esto. Profe, a mí todavía no me carga el tablero. A vale 1. B vale ¿cuánto? 1. 1. Y C. Muy bien. 3. ¿Y la D? 1. 1. ¿Y la E? Menos 1. Menos 1. Perfecto. ¿Y la F? Menos 1. Ah, listo. Entonces, este sistema me representa de manera general cualquier sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Cualquiera. ¿Listo? Yo doy un ejemplo particular, pero lo que quiero es que vean que este sistema me representa cualquier sistema de esos. Bueno, y así como lo expliqué con una sola variable, voy a explicarlo para un sistema de dos variables. Entonces, por ejemplo, un sistema de tres variables, entonces ya tendría tres ecuaciones. ¿Alguien está levantando la mano? Tres incógnitas. Es un mensaje, profe, ¿Qué dice? que no le sale el tablero. A todos. Profe, a mí sí. A varios, pero a mí sí me sale. A mí No, también. si no le sale, si le sale a uno, le salir a todos. Profe, sino que a veces cuando escribes o explicas, como que a los 2 minutos, no sé, a los segunditos es como que el carga, pero sí se está viendo. Ah, pero eso es por el internet. Pues Sí, eso es problema de internet. Bueno, tres ecuaciones, tres incógnitas, muchachos. Entonces, miren pues el problema que me va a meter. Ya tengo que pensar en el alfabeto. Entonces sería AX más BY más CZ igual a un D. Ya voy en D. Miren pues. EX más FY más GZ igual a H. Y X JY más KZ
En uno de 3×3 ya casi se me acaba el alfabeto. Esto es igual a L. ¿Sí ven el problema? Bueno, aquí resalto, tengo 3 ecuaciones. Miren, las ecuaciones se los da el número igual. 1 igual, 2 iguales, 3 iguales. Tengo 3 ecuaciones. Tengo 3 incógnitas. Miren, 1, 2, 3. Y normalmente yo organizo las variables de forma que me queden en columnas. Aquí tengo un problema de notación. Aquí tengo un problema de notación que es este, miren, estoy utilizando letras que tengo reservadas para otra cosita, miren, por ejemplo la F, la G y la H, ustedes saben que en matemáticas se utilizan para funciones. Estas dos, y si le agregamos esta, son los vectores directores I, J y K. ¿Recuerdan en vectorial? Que vos encontrabas un producto. Sí. El producto vectorial. Entonces aquí ponían las componentes. Entonces, bueno, ya por el lado estoy en problemas. Además, la I en matemáticas está reservada para los números complejos. No, es sin el gorrito. La I es la raíz cuadrada de -1. Entonces es otro problema. Y la J también hay veces la utilizamos como para números completos. ¿Recuerdan los números complejos? Una parte real, más o menos una parte imaginaria. Entonces por el lado estamos como metiéndonos y utilizando otra notación que ya está reservada. Otra que es peor. E es el número de Euler. Entonces yo aquí no sabría si este es el número de Euler o es un término constante. Bueno, entonces lo que les estoy mostrando es que esta notación como que no es muy óptima. Si tengo n ecuaciones, ¿sí o no? Y n incógnitas, entonces esto sería un sistema de n por n, todas ecuaciones lineales, ¿cierto? Muchachos, aquí el problema es grande, ¿no? Yo no sé cómo hacerlo. A, X, más B, Y, más C, Z, más D, W. ¿Con qué sigo, muchachos? Ya no sé qué hacer. Más E, W, pongámosle R, más, y apenas voy en la primera ecuación, y como yo no sé cuánto vale n, miren la dificultad que hay aquí para generalizar, o sea que aquí estoy frito. Para eso existen los índices, no. Exacto, allá voy. Entonces, lo mejor que pueden hacer ustedes es entender la notación de índice. Recuerden que un índice lo que me da es un orden, ¿cierto? Entonces, si yo voy a escribir un sistema de ecuaciones lineales de 2×2, yo voy a utilizar, ojo, 2 índices cuando sea necesario. El índice I me va a representar la fila o la ecuación y el índice J me va a representar la variable. Me explico. Este numerito quiere decir que estoy parado en la ecuación 2 y que este es el coeficiente de la variable 2. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy parado en la fila 3 en la variable 2. Muchachos, ¿me entendieron? Profe, Señor. el segundo número sería como la columna. Sí, la columna. Y por eso les decía ahorita, noten que yo estoy organizando las variables por columna. ¿Cierto? Y el subíndice te va a dar el número de la variable. Entonces, si yo voy a organizar esto, bueno, y dije que esto era en caso necesario. Voy a utilizar el doble en caso necesario. Cuando no me pueda confundir, no lo voy a utilizar. Se van a dar cuenta. Por ejemplo, yo aquí puedo utilizar esta. Para el primer término estaría en la fila 1
columna 1. Y la variable, yo le puedo poner esta. Sí, pero ¿para qué te vas a enredar si vos sabes que la variable es la misma por columnas? Más, voy acá. ¿Qué sigue? Otro coeficiente. Entonces le voy a decir, vea, este coeficiente está en la ecuación 1 para la variable 2. Y esta es la variable 2. Y eso debe ser igual a un b. Y como este b también es una columna, no necesito sino un subíndice. Yo sé que con el tiempo la van a coger. Vamos para esta ecuación. Esta ecuación, todos los coeficientes van a empezar por 2. O sea, voy a tener dos coeficientes y todos van a empezar por 2. ¿Por qué? Porque estoy parado en la segunda fila. ¿Listo? Y la variable, bueno, este coeficiente es para la variable 1 y este coeficiente es para la variable 2. Entonces miren la forma de representar un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Listo. Y aquí aclaro, vea, A sub I, J son números reales. Y también los B sub I. Muchachos, preguntas. Profe, esta notación es para los sistemas de 2x2 y esos. Esta notación es para todos los sistemas de ecuaciones. Lo que pasa es que, mira, yo podría representar una línea recta de esta forma. A sub 1, 1 por x sub 1 más a sub 1, 2 por x sub 2, una en dos variables, igual a un b sub 1. Pero como son tan poquitas, vos no te matas y vos decís, no, yo que voy a carajear con índices. AX más BY. Mira que aquí tengo una variable, aquí tengo otra, aquí también. Igual a C. Porque es que son muy poquitos números. Pero mira el problema cuando vos empezás a tener bastantes cosas. ¿Listo? Sí, profe, listo, gracias. Listo. Ayúdeme pues a pasar este sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, a la notación que les acabé de explicar. De esta notación, Einstein le hace cierta modificacióncita y hay otra notación en las bibliografías, pues también los pueden trabajar así como su índice. También pueden encontrar uno de estos, en donde la I es la columna y la J es la, perdón, la I es la fila y la J es la columna. Entonces ya trabajan con superíndices. El problema de trabajarlo así es que hay veces yo me confundiría si esto es un exponente o no. Listo. Pero Einstein trabaja, la notación de Einstein es la mejor que uno puede trabajar porque se van a dar cuenta que esto nos va a permitir generalizar muchos resultados. Entonces, ayúdenme a transformar esta escritura utilizando los subíndices a sub IJ. Entonces aquí, alguien que me diga. A sub 1, 1. A sub 1, 1, x1. Más a sub 1, 1, 2, 2. x2. Exacto. Más a sub 1, 3, x3. Igual a b1. Perfecto. Otra persona con la ecuación 2. A sub 2, 1. 2, 1, x1 más a sub 2, 2, más, bueno, 2, x2 más a sub 2, 3, x3 igual B2. B2. ¿Igual qué? B2. Perfecto. Y una niña que me ayude con la ecuación 3. Mariana. Pero para hoy, porfis. Profe. A sub Dale. 3, 1, x1 más a sub 3, 2, x2 más a sub 3, 3, x3 es igual a b3. Perfecto. Listo. Y entonces se van a dar cuenta
que muchas cosas las voy a poder dar en términos de los subíndices. Muchas definiciones las voy a poder dar en términos de los subíndices. ¿Listo? Bueno, ahora de manera rápida yo les voy a generar un sistema de n ecuaciones por n incógnitas. Y voy a meter una fila I y una fila J que son muy importantes. Entonces la cosa es esta. Listo, entonces vamos a decir sistema de ecuaciones lineales de n ecuaciones con n incógnitas. Listo, muchachos, fácil. Miren pues, la primera ecuación sería esta. A su 1, 1, x1, tengo que tener n incógnitas. Listo, n. ¿Y cuántas ecuaciones? N ecuaciones. ¿Está bien? Entonces comencemos. A su 1, 1, x1 más a su 1, 2, x2. Obviamente ya puedo generalizar, entonces para eso voy a utilizar los puntos suspensivos. Listo. Y aquí me va a parar a la columna J. A su 1J, ¿x qué? XJ. Más a su 1n xn. Perfecto. Y eso es igual a un término independiente. Vámonos para la ecuación 2. A su 21 x1 más a su 22 x2 más A sub 2J. a su 2j. XJ. Estoy para la columna j, la variable j, más puntos suspensivos hasta que llegue al último término que sería el a sub 2n por la variable x sub n, y eso es igual a b sub 2. Y así como llegué a la columna j, voy a llegar a la fila i. Entonces quedaría a su i1 x1 más a su i2 x2 más A sub I. hasta que llegue a la columna j más a su ij x sub j más a su in x sub n igual a b sub i. Y así llego hasta la última ecuación. La última ecuación es n. O sea que llego a su n1 x1 más a su n2 x sub 2 más a su nj x sub j más a su nn x sub n y el término interdependiente b sub n. ¿Qué voy a resaltar aquí? Voy a resaltar la columna j y la fila i. Y este señor se puede encontrar como el término genérico de la ecuación del sistema de ecuaciones lineales. Alejandro. Alejandro Vanegas. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, voy a dejar de compartir y les voy a volver a compartir. ¿Listo? Exacto.
Entonces, revisen ahí a ver si me equivoqué mientras yo conecto el cable. Que es que estoy con Wi-Fi. Listo. Entonces, muchachos, miren. Este es un sistema de ecuaciones lineales de n por n. Listo. Bueno, vamos a sacar los coeficientes. Los coeficientes son los a sub i j. Todo lo que tenga a son coeficientes. Listo. Entonces los voy a sacar. Esto me quedaría más o menos así. Quedaría a sub 1, 1, a sub 1, 2, puntos suspensivos, a sub 1 j, puntos suspensivos, a sub 1 n, a sub 2, 1, a sub 2, a sub 2 j, a sub 2 n. Voy para la columna I. Para la fila I, a sub i 1, a sub i 2, puntos suspensivos, a sub i j, a sub i n, bajo, y en la fila n, a sub n1, a sub n2, puntos suspensivos, a sub nj, y llego hasta a sub nn. Listo. Saqué los coeficientes. Listo. Preguntas hasta ahí. ¿Cuántas filas y cuántas columnas tengo? 4 por 4, ¿no? N filas y N columnas. N filas y N columnas. N filas y N columnas. Listo, no me digan que 4. Miren que los puntos suspensivos implican que ahí voy a meter un montón de cosas. El número de filas y columnas, vos lo podés leer aquí. N filas y N columnas. Muchachos, yo saqué los coeficientes y los arreglé de manera rectangular. Listo. Yo a esto le puedo poner llaves. O a esto le puedo poner paréntesis. Cualquiera de los dos. Listo. Y esto es lo que se conoce como una matriz. Entonces yo podría decir, vea, la matriz A es igual a ese arreglo de números. ¿Listo? ¿Me entienden? Entonces pongámoslo por acá. Definición de matriz. Entonces, una matriz digamos que una matriz A que tenga n filas y n columnas es un arreglo listo rectangular. Profe, qué pena. ¿Me podría repetir bien lo de la J? En el tercero siempre va a ir J. No es el tercero, es la columna J, es cualquier columna, es una columna. Lo que está indicando la J es que esta es la columna J, columna. Ah, ok. Y que esta es la fila I. Y J con I van desde 1 hasta N, ¿cierto? Bueno, retomo por acá. Una matriz de N por N es un arreglo rectangular de N números por N. O sea, ¿cuántos números hay aquí? Multiplique filas por columnas. Si es una de 3 por 3, entonces van a haber 9 números. Listo. O sea, N por N números organizados en N filas y N columnas.
Hombre, Ricardo, ¿y vos por qué decís que n por n? No, pues podemos decir la fila m. Entonces, donde esté n, en esta última fila la va a cambiar por m. Ahora, ¿cuántas filas tengo acá? Acá tendría m filas. ¿Y cuántas columnas? N columnas. Y ahora sí les puedo dar la definición un poquito mejor de lo que es una matriz. Entonces, una matriz de m por n es un arreglo rectangular de m por n números organizados en m filas y n columnas. No se vayan a errar con esto, que esto es muy sencillo. M filas y n columnas. Y esa es la definición de matriz. Listo. Voy a escribir una matriz de m por n. Voy a escribir una matriz de m por n y voy a dar unas definiciones que son sencillas, pues, para terminar la clase. Bueno, la voy a escribir sin la columna I y sin la columna J. Entonces ustedes me ayudan. Por ejemplo, la matriz A de m por n. Entonces va a ser igual a su 1, 1, a su 1, 2, puntos suspensivos, m por n. Miren el orden. M filas, n columnas. O sea, está la columna 1, está la columna 2. ¿Hasta qué columna tengo que llegar? Hasta la n. Entonces estaría la a su 1n. ¿La vieron? Para la fila 2, a sub 2, 1, a sub 2, 2, puntos suspensivos. No quiere decir que aquí hayan 3, no, ahí hay n. A sub 2, n. Sigo bajando a su m1. ¿Por qué m? Porque tengo que llegar a la fila m. A su m1, a su m2, puntos suspensivos, a su mn. Listo. Vamos a definir. Esta matriz tiene filas. ¿Cuántas filas tiene? M. M, perfecto. M filas, n columnas. Esta matriz tiene columnas. ¿Sí la están viendo o se la resalto mejor? Mire, esto es una columna. ¿Sí o no? Y como me dijeron, tengo n columnas. Van a asociar algo desde ya que nos va a servir mucho después. Muchachos, una matriz se forma con vectores filas o con vectores columnas. ¿Sí los ven? O sea, si yo, porque ustedes en vectorial trabajan era con columnas o con filas. Esos son vectores. Si yo agrupo vectores, mejor dicho, yo podría escribir una matriz de esta forma. Un vector 1, un vector 2 y un vector n. ¿Sí lo ven? Una matriz es un arreglo de vectores. Ojo pues también para que lo tengan en cuenta. Lo voy a borrar para que no... Pero sí me interesa que lo vayan asociando con los vectores. Entonces, el tamaño de la matriz, ¿cuál es? Se dice que una matriz es de tamaño, el número de filas, M por N. el número de columnas. Ojo, si yo tengo 3 filas, 4 columnas, yo no voy a decir que el tamaño es 4. No. Voy a decir que el tamaño es 3 por 4. O sea, sin hacer la multiplicación. ¿Cuál es el tamaño de esta matriz? M por N. Por ejemplo, si yo tengo una matriz de esta forma, esto es una matriz de cuánto por cuánto. De 2 por 2. ¿Cuál es el tamaño de esa matriz?
2 por El 2. tamaño de esta matriz, no vayan a decir 4, o sea, esto no se resuelve. El tamaño de la matriz es de 2 por 2. ¿Listo? Sí, señor. Entonces el tamaño es M por N. ¿Listo? Yo la matriz la puedo representar así. Primera forma. Así como la estoy representando acá. O la puedo representar así, vea. A es una matriz de M por N. Entonces yo ya sé que A no es un número como nosotros trabajamos, sino que es una matriz. Y la tercera forma, que es una forma genérica, pues puedes decir que A va a estar generada por el término IJ y voy a tener M filas y N columnas. De las tres formas yo puedo llamar a la matriz. Listo, de las tres formas. Listo, muchachos. De las tres formas. Hay veces lo voy a llamar dependiendo como me convenga. Listo. Entonces voy a definir una matriz cuadrada. Entonces, A es una matriz de M por N. Entonces se dice que A es una matriz cuadrada. ¿Cuándo qué? Cuando M es igual a N. Perfecto, cuando tengo el mismo número de columnas y de filas. Entonces yo normalmente escribo que A pertenece a matrices de N por N, o M por N, o P por P. Por ejemplo, B pertenece a las matrices de P por P. Como el número de filas es igual al número de columnas, A y B son matrices cuadradas. ¿Listo? ¿Preguntas? Es muy sencillo. Ok, entonces vamos a decir cuándo dos matrices son iguales. Entonces vos puedes decir lo siguiente. Dos matrices A, digamos que A es igual a esto, y B es esta matriz. Muchachos, cuando yo escriba esto, usted se debe imaginar un rectángulo gigante como el que acaba de poner en el tablero pasado. ¿Listo? Cuando yo escriba que A es igual a una sub J, usted tiene que imaginar ese arreglo rectangular de números grandes. Entonces, dos matrices son iguales si cumplen dos condiciones. La primera condición, voy a poner aquí sí y solo sí. La primera condición, que tengan el mismo tamaño. Y la segunda condición, que cada término de A sea igual a cada término de B. Me explico. El A sub 1, 1 tiene que ser igual al B sub 1, 1. El A sub 1, 2 tiene que ser igual a ¿quién? Al B sub 1, 2. Y así sucesivamente. El A sub MN tiene que ser igual al B sub MN. En ese caso se dice que las matrices son iguales. Listo. ¿Cómo se suman dos matrices?
Término a término. Perfecto. Vamos a decirlo tipo álgebra lineal. Entonces vos decís, sean A y B, A es una matriz a su IJ, y aquí lo más importante, el tamaño. Listo. Y B también es otra matriz, pero recalco que tienen que tener el mismo tamaño. O sea, si aquí escribí MN, aquí tengo que escribir MN. Si las matrices no tienen el mismo tamaño, no se pueden sumar. Ojo con eso. Listo. Entonces, la matriz A más B va a ser una matriz nueva, ¿cierto? Y esta matriz es coger el término A sub 1, 1 y sumarlo con el término B sub 1, 1. El término A sub 1, 2 va a ser igual al término C sub 1. ¿Me entendieron? Sí. O sea, para sumar dos matrices, lo primero que tengo que mirar es que tengan el mismo tamaño. ¿Estas dos matrices tienen el mismo tamaño? Sí. 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 La matriz que te va a resultar tiene que tener el mismo tamaño. Y lo que te estoy diciendo acá es que el resultado de la matriz es sumar el 1, 1 con el 1, 1. 3, 2. El 1, 2 con el 1, 2. El 2, 1. 3 Y y este menos es 1. menos 1. Listo. Este es menos 1 o 2. Ese es menos 2, ¿no? Bueno, entonces es menos 2, entonces aquí me da menos 1. Entonces eso es lo que estoy diciendo aquí, ve. Cuando sumes dos matrices, verifica que tengan el mismo tamaño. Si tienen el mismo tamaño, calculad. La matriz resultante va a tener el tamaño de ambas y fuera de eso, cada entrada va a ser la suma de las dos entradas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Por último, la definición de multiplicación por un escalar. Yo puedo multiplicar una matriz por un escalar. Los escalares en este curso los voy a llamar como lambda, alfa y beta. Y los escalares es otra palabra para simbolizar cualquier número real. Entonces, cuando yo diga escalar, usted piensa en números reales. Ojo, en este curso. En un curso adelantado, un escalar puede ser un número complejo. ¿Listo? Entonces, si vos tenés una matriz A sub IJ, y esa matriz es de tamaño M, listo. Usted puede encontrar otra matriz multiplicando al escalar por la matriz. Y esta matriz es igual a coger a todos los números que están dentro de la matriz y multiplicarlos por el número. Y esta señorita es la multiplicación por un escalar. Es muy sencillo. A ver, la matriz A es igual a esto. ¿Cuánto vale 3 veces A? El escalar es 3. Alfa. Entonces coja y multiplique todas las matrices por el escalar. 3 por 1, 3 por 2, 3 por menos 2 y 3 por 1. ¿Me entendieron? Eso es multiplicar una matriz por un escalar. Ricardo, ¿por qué no lo explicas así? Hombre, porque aquí está general y con esto yo puedo trabajar teoremas, con esto no. ¿Listo? Ok, muchachos. ¿Qué queda por decir aquí? Que la matriz, si la matriz original es de M por N, la resultante también. Listo, muchachos. Ya con eso termino la clase. Y detengo la grabación.
Entonces la grabación la pueden ver a partir